¿Qué tal? ¿Cómo están? Como siempre nos encontramos en este espacio para hablar del mundo del deporte, de su contingencia, de las cosas relevantes. Cuando era una semana que debíamos enfocarnos en el centenario de Colo-Colo, la institución a todas luces más importante de nuestro país, por lo que genera, por la cantidad de adeptos, por lo que significa para la cultura chilena. Pero en vez de hablar del centenario, incluso se cambió la forma de denominarlo, ¿no? Pasó a ser de festejo a simplemente una conmemoración. Todo esto tras los tristes episodios del jueves pasado cuando Colo-Colo enfrentó a Fortaleza. Se ha discutido mucho, se han tomado muchas decisiones, algunas a la rápida o no. Vamos a hablar de aquello. Y queremos invitar en esta oportunidad a Andrés Otero, porque por largos años Andrés, que es periodista, que ustedes ya lo ven en cámara, fue subsecretario de Deportes, porque también estuvo a cargo del Plan Estadio Seguro, porque sigue vinculado además al mundo del deporte como gerente general de la Federación de Tenis. Y me imagino que al igual que todos ha sido conmovido por todo lo que ha pasado estos días, que está en la palestra y que hasta misma hora se discute, por ejemplo, en el Congreso Nacional. Andrés, gracias por recibirnos, por estar acá con nosotros. Y lo primero, para partir esta conversación, es preguntarte por lo que evidentemente más te debe haber llamado la atención de estas últimas horas. Se acaba el plan Estadio Seguro. ¿Cómo estás? Y parto por ahí. ¿Cómo recibes esta noticia? Hola Rodrigo, sí, bueno, lamentablemente lo que más me sorprendió y que es el motivo de reflexión y no puedo dejar de mencionarlo es lo doloroso y desgarrador que es que dos personas pierdan la vida por ir al estadio, por asistir a ver a un partido de fútbol. Eso evidentemente nos hace tocar fondo a todos, sin color político, sin ninguna, todos aquí los que somos del mundo del fútbol, porque amamos el fútbol o estuvimos en alguna función, nos tiene que hacer reflexionar profundamente sobre el anuncio que ayer hace el gobierno. A ver, primero hay que reconocer que Estadio Seguro definitivamente no ha dado los resultados que en su momento se esperó. Sí creo que hay que analizar Estadio Seguro desde lo que realmente era y no lo que se creía que tiene que ser o los supuestos sobre qué debiera ser. Estadio Seguro es una oficina de coordinación de entes que tienen atribución en la ley. Los entes que tienen atribución en la ley son los delegados presidenciales, Carabineros de Chile, por supuesto, y la mayor importancia, ANFP y los clubes de fútbol, y Estadio Seguro los coordinaba. Podríamos decir que Estadio Seguro estaba preparado para administrar un problema, no para hacerse cargo y solucionarlo. Y desde ese punto de vista, hoy, ante un problema que está completamente desbordado, Estadio Seguro es completamente insuficiente y obviamente se puede hablar incluso de un fracaso. Ahora bien, ¿qué creo yo sobre el fin del plan Estadio Seguro? Que esto es como cuando, no sé, se echa a perder el baño en la casa y uno dice, bueno, tengo que arreglarlo o tengo que cambiar el baño, pero no quedarme sin baño. Y eso me preocupa porque hoy día se anuncia el fin de Estadio Seguro, pero no hay ni una cosa contundente que lo reemplace en anuncios. Se dice que ahora es un departamento de fútbol y espectáculos masivos. O sea, también el fútbol no da abasto y además ahora va a tener que hacerse cargo de los conciertos. eh, Donde también pasan cosas, ojo, no olvidemos que Shakira pudo terminar una tragedia si no se tomaban medidas porque Shakira se cae del escenario, o sea, no es que sea solamente para decorar un poco la oficina, y además que veo, no sé, en la prensa, no sé si era real o no, pero dicen, en algún medio leí que incluso ayer la gente que trabaja en este seguro estuvo presente en reuniones de coordinación de los partidos de esta semana, entonces, Sí, sí. De no hecho, sé, no, la de verdad hecho, es que Andrés, siento que no. es como... No, ni siquiera se sabe a dónde van a ir las ocupaciones que tenía Estadio Seguro. Hoy día todavía no están claras a dónde van a ser delegadas finalmente, porque bueno, todo esto dependía del Ministerio del Interior, ahora también existe el Ministerio de Seguridad. Entonces, por lo tanto, también yo te lo pregunto porque desde afuera pareciera ser que se toma una medida que puede ser más efectista que efectiva. Ante la opinión pública suena como, bueno, ven, se dan cuenta que esto no servía para nada. ¿Tú crees que esto no servía para nada? Yo creo que para intentar administrar un problema tuvo momentos difíciles y tuvo momentos que creo que se marcaron ciertos avances. El hecho de que hoy existe una ley, que durante 20 años no existió una ley, o existió una ley que era casi letra muerta, sin reforma y sin administración. El hecho de que hoy día haya 6.000 personas que al menos tienen prohibición de entrar a los estadios, que todos los clubes tengan jefe de seguridad, que haya inversión en cámara y cosas en los estadios, creo que hay avance. ¿Cuánto avance? Creo que poco para la magnitud del problema, y ese es el tema de fondo. Estadio Seguro no estaba dando abasto para la magnitud del problema,
y yo creo que anunciar el fin de Estadio Seguro hubiese ido en la línea correcta si es que a cambio se anunciaba otra política desde el Estado, en coordinación, por supuesto, con los dueños del fútbol, los dueños del espectáculo, que son la NFP y los clubes, pero con reales atribuciones, con reales herramientas, con un presupuesto mucho mayor. Si uno ve el presupuesto de Estadio Seguro, uno dice, ¿qué se puede hacer en un tema de seguridad tan fuerte con un presupuesto que es de menos de 500 millones de pesos al año, que prácticamente se va todo en remuneraciones del personal que ahí trabaja? Entonces, con temas de inteligencia, creo yo, la creación de un departamento de carabineros con dedicación exclusiva, no para la fiscalización, que hoy día existe el OS-13 Carabineros que fiscaliza, sino que un departamento de carabineros que pueda hacer inteligencia y que pueda hacer coordinación real con criterios unificados, atendiendo realidades locales, crear la figura de un fiscal con dedicación exclusiva. Yo creo que el Ministerio Público hoy día está en deuda en el tema de la persecución de las personas. El Poder Judicial también está en deuda porque no se aplican las sanciones que tienen que aplicarse. Entonces, una política del Estado, pero con sustancia real, no solamente decir se acaba Estadio Seguros, ahora se llama Oficina de Administración de Eventos Masivos y sigue todo tal cual, porque al final creo que eso es más pirotecnia que una medida real. Sí, porque, bueno, a ver, también cuando uno, por ejemplo, escucha, yo siento que aquí hay como cabezazos contra la pared, porque se vuelve a anunciar el reconocimiento facial como algo trascendente. A ver, y esta es mi opinión, yo creo que evidentemente es importante, pero esto tiene que ver más con la prevención, porque además el que va a ir al reconocimiento facial es el mismo que estaba dispuesto a ir con su carnet de identidad. Si finalmente donde se provocan los desmanes es gente que no va a entrar ni por reconocimiento facial ni por carnet de identidad. En el fondo apunto a que aquí hay una cuestión importante de prevención que no se está haciendo y que por más que uno ponga filtros en el estadio, los que ocurren o los que generan los desmanes, no les interesa ni el boleto, ni el ticket, ni el nada, ¿no? Es que de hecho este incidente trágico, lamentable y que a todos nos duele, se provoca ¿por qué? Por una avalancha. ¿Qué es una avalancha? Bueno, las avalanchas son organizaciones de estas organizaciones criminales para entrar al estadio a como dé lugar, arrasando con todo lo que haya al paso. ¿Y por qué? Porque la organizan las personas que tienen prohibición de entrar al estadio. Entonces, yo creo que hoy día hay grandes herramientas de tecnología, como la que tú mencionas, Rodrigo, del reconocimiento facial. De hecho, yo, en mi rol en la Federación de Tenis, fui con el equipo chileno Copa Davis a China, a Zhuhai, en el Grupo Mundial en septiembre pasado, y efectivamente había reconocimiento oficial para entrar a ese estadio, y era un reconocimiento facial que duraba 2 segundos. Uno acercaba la cara, pip, adentro, bienvenido Andrés Botero, y espectacular. Pero si es que eso no se refuerza con estructura firme y todo, estos tipos se organizan, corren, arrasan, pasan por encima de los controles, pasan por arriba muchas veces de carabineros, de la misma gente que es sana y buena que está haciendo la fila para entrar al estadio. Entonces, evidentemente acá, y creo que si hay una buena señal que hizo el gobierno, yo lo reconozco más allá de las diferencias que puedo tener, que es calificar a estas personas y a estos grupos como organizaciones criminales y perseguirlos así, porque esto no es un grupo de personas aisladas, esto no es son tan pocos que son frases que se suelen repetir. Aquí estamos Sí. hablando de bandas delictuales organizadas que además no solamente actúan en el fútbol, porque este es un problema que tenemos como sociedad en lo global. Es cosa de ver lo que pasa en los colegios, es cosa de ver lo que pasa en las carreteras, en el territorio. O sea, son bandas criminales organizadas y hay que tratarlas como tal. Sí, ha habido reventones, que es el término que ocupa Carabineros, ¿no? Es el término específico, el del reventón, Exacto. que lo ha generado incluso en Fantasilandia. Esto también va a los conciertos. Esto no tiene que ver solo con el fútbol. Pero yendo al caso específico del fútbol, porque sabemos que también nos podemos quedar, Andrés, en esta discusión de que hay un problema social, cultural, hay un problema en la educación pública, y que está bien, y que es todo razonable. Pero si uno se queda en ese discurso, yo me planteo entonces, ¿cómo avanzamos? ¿Cómo avanzamos si nos quedamos efectivamente en el recurso retórico de que esto es una cuestión que necesita décadas, de que tiene que ver con la educación y con un montón de otras cosas? Pero el fútbol tiene una urgencia hoy día, ahora. El fútbol chileno no se puede jugar. El fútbol chileno no ha podido tener siquiera un clásico esta temporada. Para ti, ¿cómo se sale adelante hoy día en la práctica, el próximo fin de semana? Uf, es que es muy complejo y a mí de verdad no me siento con la autoridad como para dar cátedra de qué es lo que hay que hacer. Yo quiero ser bien responsable en eso. Efectivamente, este primero es un tema muy complejo y tú lo mencionaste, Rodrigo, porque esto va en línea con lo que pasa en la sociedad. Por lo tanto, primera cosa, si es que esto no responde a una estrategia de seguridad integral,
va a rebotar. Creo que gran parte de si hablamos de fracaso de Estadio Seguro tiene que ver con que se hizo una estrategia para el fútbol en un contexto donde la delincuencia y los delitos que pasaban en el estadio también pasaban afuera. El problema es que hoy día eso está completamente desbordado, pero yo tampoco veo una estrategia de seguridad. O sea, hoy día se elimina un programa, un departamento de gobierno, pero se reemplaza por otro que parece que es como que nos cambiamos de polera, nada más. Entonces, eso como primera cosa, y sé que eso es al mediano plazo. Al largo plazo, obviamente, el tema de educación y un cambio de chip en todo sentido en la sociedad chilena, que eso además tiene muchas otras aristas, evidentemente. Ahora, en lo inmediato, yo creo que la peor solución que se puede hacer es lo que creo que está haciendo este gobierno, que es no autorizo partidos, es como la lógica de vender el sillón de Donoto, ¿no? De Claro. no tengo incidentes porque no tengo fútbol. No, para mí eso es inaceptable, es renunciar a gobernar por parte del gobierno, porque el fútbol no solamente es un negocio privado como lo han querido explicar, el fútbol es pasión, es alegría, es un patrimonio para el país. Después todos estamos felices cuando la selección es bicampeón de América o cuando los equipos llegan a semifinales de Copa Libertadores. O sea, acá no podemos ser, cuando somos felices lo llevamos al balcón de la moneda y nos sacamos la foto, y cuando esto da problemas no hay que autorizarlo. O sea, ese es el peor error porque es perpetuar el problema. Yo soy partidario que los estadios estén siempre llenos, sin bajas de aforo, que se juegue con todos, y lo que hay que hacer es trabajar en sacar a estas personas. Hay que invertir por parte de los clubes y de la NFP, sin lugar a duda, en más tecnología, también más infraestructura. Tecnología sin, que no va de la mano de infraestructura también está condenada al fracaso. Creo que Carabineros, que ha hecho un esfuerzo enorme en esto, enorme, tiene que ser dotado también de más herramientas y más recursos para tratar un problema que es mucho más serio de lo que se trata de decir. Y insisto, y creo que aquí el Ejecutivo tiene que hacer una mesa de trabajo con dos fuerzas del Estado que están completamente en deuda desde mi óptica, y lo digo con mucho respeto, que son el Ministerio Público desde la persecución y los tribunales de justicia desde la sanción. Porque hoy día, de las 6.000 personas que tienen prohibición de entrar al estadio, casi el 90% son por derecho de admisión. O sea, uno puede hasta decir, la NFP y los clubes están haciendo la pega, pero ¿por qué hay un 10% con la cantidad de detenidos que hay un 10% con prohibiciones judiciales? Y es porque no se les está haciendo el seguimiento a las querellas y no se están decretando las sanciones que corresponden. Y Ujú. eso es algo fundamental, porque además, y perdón Rodrigo, con esto termino esta Sí. explicación, hoy día mucho se habla de que estos tipos vayan a la comisaría a firmar cuando sea el partido para que no se acerquen, no se organicen, no hagan estos reventones. Bueno, esa es una atribución que hoy día en la ley sí está para que los jueces lo pongan. Entonces, claro, si un juez decreta una prohibición judicial de entrar al estadio y dice que además durante el partido no podrá, tendrá que ir a la comisaría del lugar tanto, a firmar 2 horas antes, bueno, obviamente es una sanción que puede dar una mejor prevención para que ocurran estas cosas, porque el derecho a admisión solo impide entrar al estadio, pero no impide que la persona se acerque a las inmediaciones del estadio. Sí, estamos conversando con Andrés Otero, quien fuera subsecretario del Deporte y también estuviera a cargo del Plan Estadio Seguro. Vamos a hacer una pequeña pausa porque vamos a ahondar un poco en lo que comentaba recién Andrés a propósito del vínculo del Estado con las sociedades anónimas, de lo público y lo privado, de cómo congenian para ver si se logra sacar adelante la tarea que hoy día parece casi imposible, que es algo tan simple que se juegue al fútbol profesional. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta conversando con Andrés Otero a propósito de todo lo que ha ocurrido esta semana. Ya le voy a preguntar por su autocrítica o lo que él vislumbró que fue necesario mientras estuvo a cargo del Plan Estadio Seguro, qué cosas él veía que se debían mejorar, qué se pudo o no se pudo hacer. Pero para volver, Andrés, me gustaría hacerte un comentario. Mira, hoy día resulta que fueron invitadas, ¿cierto?, al Congreso, al Paraíso, a conversar ciertas personalidades que están a cargo del mundo del deporte, entre esos Pablo Milat, ¿cierto? El ministro del Deporte también, Jaime Pizarro, y a una diputada se le ocurre invitar al vocero de la Garra Blanca, incluida prohibición del artículo 102, si mal no recuerdo, que tiene prohibición de ingreso a los estadios. Se estaba buscando, incluso esto se echó atrás a última hora, pero estaba puesto como uno de los invitados para hablar de esta temática. Si eso no es ver el mundo al revés, yo no sé, ¿qué opinión te merece a ti lo ocurrido en estas últimas horas? Porque cada mensaje que se le envía a la sociedad para lo importante, para lo trágico que fue el evento el jueves pasado, me parece que es relevante. Bueno,
yo creo que ahí hay una contradicción entre dos grandes poderes del Estado, o los principales quizás, que son el Ejecutivo y el Legislativo, porque mientras el Ejecutivo da una buena señal de calificar de asociaciones criminales y asociaciones ilícitas y perseguirlas en ese marco, que me parece muy bien, no puede ser que en paralelo prácticamente el Poder Legislativo, a quien se arroga la vocería de una de estas declaradas por el gobierno asociaciones criminales, vaya a sentarse en el Congreso de la República. Me parece que la señal, o sea, aparte que la señal es pésima, no sé, es como no entender realmente de qué estamos hablando. Yo creo que cuando uno decreta como asociaciones criminales, asociaciones ilícitas a estas personas, es porque se van a ocupar las herramientas para perseguirlos criminalmente, y obviamente a quien se arroga la representación de esta asociación criminal, bueno, habrá que trabajarlo en eso. Así lo estimo, o espero que sea lo que el gobierno quiso decir en las palabras del ministro Cordero, y que yo valoro esas palabras, pero tienen que tener una ejecución práctica que aquí, en este caso puntual, no la veo, y además lo encuentro lamentable. Mm. Es An- darle tribuna a alguien que no puede tener tribuna. no, sin duda, sin duda. André, con lo ocurrido últimamente y con el fin del plan Estadio Seguro, igual en los últimos días cuando uno ha leído en la prensa se ha estigmatizado mucho a Estadio Seguro como la cara del fracaso, ¿no? De la lucha contra la violencia y en eso, por ejemplo, su última jefa, que es Pamela Venegas, periodista, al igual que tú, también termina sindicada por haber sido de la barra de Católica y un montón de cosas. ¿Tú crees que todos quienes estuvieron en el plan Estadio Seguro se van con la misma carátula? ¿Crees que es una justicia, una injusticia todo esto? A ver, no, a ver, por parte. Primero, yo solidarizo con Pamela y le mando un abrazo. La conozco, sé de su trabajo y creo que al final se cortó el hilo por lo más delgado, porque, insisto, si a ti te pasa en el Titanic y dos remos para que lo muevas, no sé qué puede hacer una persona. Estadio Seguro, y esto no es un antojo, por favor, véanlo en la ley de presupuesto, véanlo. ¿Cuáles son las herramientas que tiene Estadio Seguro realmente? Un presupuesto corto, ninguna atribución por sobre los delegados presidenciales, por sobre carabineros, por sobre los mismos clubes de la NFP. Solamente coordinar para la aplicación de la ley. Si es que a Estadio Seguro no se da el empoderamiento para que tome decisiones y que los delegados presidenciales ejecuten las decisiones, evidentemente no va a funcionar. Y creo que ese es el gran problema que tuvo Pamela, que ella nunca recibió un empoderamiento para que, por ejemplo, cuando ella diga la Supercopa se tiene que jugar en La Serena, que el delegado presidencial de allá dice, bueno, el gobierno central, ministro del Interior o ministra en ese momento, me dijo, tengo que jugar, porque para efectos del fútbol me parece que la jefa o jefe de Estado Seguro tiene que ser el ministro del Interior representado en esa persona. Entonces, yo primero solidarizo por ella, después sobre el estigma, y se habló de la autocrítica, y evidentemente yo no le quito, no me escondo. Aquí hay una autocrítica que tenemos que hacer absolutamente todos, todos, sin excepción, desde todo punto de vista quienes estuvimos dentro. Porque creo que también este programa que se hizo, insisto, para administrar un problema, porque si se hubiese querido hacer para solucionar, obviamente eran otros recursos y otros requisitos, hoy día no está administrando el problema. Yo, a ver, me hago cargo de los 8 meses que estuve como director del plan durante el inicio del segundo gobierno del presidente Piñera, y antes de que me nombraran, y el honor de que me nombrara el presidente subsecretario de Deporte. Yo me tocó vivir poco incidente en esa época. Siento que el problema estaba dentro de todo administrado, pero lejos, lejos de encontrar solución alguna como para sacar el tema de raíz. Y lamentablemente ahí, si tengo que hacer una autocrítica, es que en ese momento quizás se debió elaborar una estrategia pensando en el largo plazo. Después del año 2019, con el estallido social, nuestra sociedad lamentablemente se volvió mucho más violenta, Mm, y la violencia hoy día está desbordada, y como no se hizo a tiempo, no se miró el futuro, obviamente ahí estamos todos en deuda. sí. Y lamentablemente Pamela es la que finalmente paga por Mm, todos, porque era la cara visible en el momento que pasó la peor tragedia, creo yo, en la historia del fútbol chileno en cuanto a seguridad. sí. Porque lamentar dos muertes, insisto, desgarra el alma. Sí, sí, no, sin duda. Es difícil hablar en este país de largo plazo, cuando los gobiernos duran apenas 4 años y un presidente no va a la reelección. Es difícil pensar en Creo que eso es políticas parte del problema. de largo plazo, ¿no? Mm, Creo que esa es gran parte del problema. Y mira, y pese a que si uno piensa los programas e iniciativas de los gobiernos desde que empezó la alternancia en el poder, cuando terminan los gobiernos, la concertación en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, y toca Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2 y hoy el presidente Boric,
Claro, la única política pública que yo diría que se ha mantenido intacta es Estadio Seguro. O sea, no podría decir qué buena noticia. O sea, es una cosa transversal. Pero nunca creo que se trabajó a largo plazo pensando en sacar este tema de raíz. Acá lo que se hacía era podar la planta. Y en podar la planta a veces uno se equivocaba, a veces se aceptaba, se avanzaba un poco, se retrocedía y se mantenía relativamente controlado. Pero ya creo que en los últimos 2 años este tema se desbordó hasta llegar a esta tragedia que claramente se pudo prevenir, si no nos engañemos, se pudo prevenir. Se pudo, sí, no, yo comparto contigo, se pudo perfectamente. Yo estuve en el Y ojo, estadio. Rodrigo, y lo quiero decir con fuerza, y lo digo en primera persona, porque no me hago el desentendido, no quiero que se sienta así como yo estuve a cargo del plan y estoy aquí dando cátedra, no, para nada, si aquí, insisto, acá hay un fracaso de todos, y hoy todos tenemos que hacernos cargo y tenemos que trabajar para que esto no vuelva a pasar. Sí, estamos conversando con Andrés Otero, nos queda poco tiempo, Andrés, pero mira, a mí hay algo que dentro de este mal cóctel que tiene Chile, que es un pésimo cóctel en muchos aspectos, hay un ingrediente que a mí me parece muy perverso, que es la red de estadios Bicentenario, que tuvo una muy buena intención y que para la comunidad ha sido un gran beneficio, pero le endosó al fútbol profesional desligarse, o más bien lo desliga de la responsabilidad de la inversión sobre el recinto deportivo, que es el ancla para mí, es la clave del desarrollo del estadio sin reja, por ejemplo, o del estadio seguro, por decirlo de esa manera, del estadio sin violencia. El ancla es que si es tu boliche tienes que ser el responsable y tú vas a querer que no ocurra nada malo, pero si el boliche no es tuyo, te importa poco si finalmente el Estado es el que te está pasando la plata para... Yo creo que ahí hay un ingrediente del que hay que salir. No sé cómo lo ves tú y cuál sería, de alguna manera, el camino a emprender, aunque sea ya es tarde, pero ¿cuál sería el camino? A ver, es que yo hoy agradezco la reflexión y pregunta porque creo que ahí hay un tema que es eje. Porque efectivamente, hoy día, salvo 4 estadios, son todos públicos, ya sean municipales o del fisco propiamente tal. Pero, ¿quién tiene que hacer la inversión? Primero, si nos vamos a la ley, esto no lo digo yo, lo dice la ley 19.327, el responsable de la seguridad en el estadio es el organizador, no el administrador. Primera cosa, por lo tanto, ahí ya se derriba no tengo por qué hacer la inversión si el estadio no es mío. Primera cosa. Segundo, y voy a poner, pues, por el primer estadio que se me viene a la cabeza, no sé, el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, por ejemplo. El Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, el 90% del tiempo se utiliza en cosas que no necesitan una inversión tan grande en seguridad. Corridas familiares, torneos atléticos, espacios para la comunidad, incluso a pichangas de juntas de vecinos, todas cosas que no necesitan realmente una inversión en seguridad. Por Pero cierto. cuando juega un partido, por ejemplo, Wanderers con la Católica, por ejemplo, sí se necesita una cierta seguridad. Entonces, ¿quién tiene que abastecer esa seguridad? El club, que además por ley es responsable. Por lo tanto, eso de decir el estadio no es mío, no tengo por qué invertir, es un error y me parece que además es tirar la pelota al córner ya que estamos en jerga futurística. Y permítanme un ejemplo, que yo lo viví el año 2017 con Universidad de Chile, un club que muchas veces es criticado, pero mismo ejemplo, pero Estadio Nacional. Las cámaras del Estadio Nacional ese entonces ya no tenían HD, eran cámaras viejas que estaban sucias, puestas en estos, digamos, matamoscas, que son los postes de luz del Estadio Nacional, que son altísimos. Y la U dijo, yo necesito cámaras de alta definición, querido estadio, le propongo lo siguiente, si usted me cobra 10 de arriendo, yo le voy a pagar 7 y los 3 restantes yo se los voy a pagar en cambiar el sistema de cámaras. Y se hizo un convenio entre el IND y la Universidad de Chile y se hizo un cambio, pero total, al punto que las cámaras que instaló la Universidad de Chile, después el Departamento de Seguridad de la Comuna de Ñuñoa pidió si podían interconectarlas con su departamento, porque al ser tan altos estos postes de luz le permitía eh, tener cubierta gran parte de la comuna. Entonces, no me digan que no se puede. Mm. Esto es voluntad. Y yo destaco lo que hizo en ese momento la administración de Carlos Herer en la U. No sé lo que ha hecho la U después, quizás ha mejorado, quizás, pero no lo sé. Pero en ese momento lo pongo como una buena práctica que permite matar ese mito de que el estadio no es mío, no tengo por qué invertir. No, el estadio, si se usa para el fútbol profesional, por ley es responsabilidad del organizador del espectáculo, no del dueño del estadio. Andrés, nos queda poquito tiempo, muy poco tiempo, pero una pregunta más. Tiene que ver con la oportunidad que yo creo que representa el estadio de la Universidad Católica. ¿Qué esperarías tú, por ejemplo, del Estado, ahora que hay una gran inversión de un privado? ¿Qué esperarías del Estado como una mano para decir, miren, aquí hay un camino, el privado hizo lo que le corresponde y nosotros como Estado vamos en este camino? A ver, lo primero, los que me conocen saben que yo soy hincha de la Católica, voy todos los domingos al estadio desde el año 86, por lo tanto no me voy a desligar de ese corazón que tengo.
Yo fui a conocer el Claro Arena y la verdad es que hay varias cosas que me parecen muy interesantes, entre ellas que, por ejemplo, en cada torniquete hay una cámara. Por lo tanto, cuando yo ingrese, si ingreso a las 3:15, va a aparecer, ingresó Andrés Otero, aquí está el root y aquí está la foto. Por lo tanto, el trabajo de identificación va a ser mucho más fácil y es una inversión que está haciendo un privado, en este caso la Católica, a través de la gestión para la explotación de este estadio Claro Arena, que me parece que está en la dirección completamente correcta. Ahora, ¿qué espero yo del Estado de vuelta? Yo no soy partidario sí o sí de que vuelva Carabineros así como se pretende, 400 carabineros en cada galería, para nada, para nada. Yo creo que sería un retroceso, pero tampoco siento que Carabineros tenga que estar completamente retirado, porque en los estadios se cometen delitos y del delito siempre tiene que responder Carabineros o la PDI. No es una labor que pueda hacer un privado. Ningún privado, ni siquiera un guardia de seguridad tiene la atribución para detener a una persona, solo Carabineros de Chile o la PDI. Entonces, sí tienen que estar presentes, obviamente. Lo que sí yo esperaría es que no hagan exigencias que alejen al público de los estadios. O sea, cuando a mí me contaron que en la reunión, precisamente con la delegación presidencial, con Estadio Seguro, con Carabineros, pero no con las autoridades, sino con los entes más técnicos, resulta que a la Católica le estaban pidiendo una reja de 2 metros para el estadio. Yo digo, pero ¿de qué estamos hablando? O sea, seguir tapando el sol con un dedo, llenar de alambres púas, ese no es el camino. A mí me tocó vivir cuando yo peleaba con la dirigencia de Unión Española el año 2018 porque tenían una reja de 5 metros en galería. Le dije, esa reja para lo único que sirve es para que estos tipos se suban hasta arriba y cuelguen lienzo. El día de mañana vamos a tener una tragedia porque un gallo se cayó ayer. 2 meses después se cayó un tipo en un partido de la Unión con la Católica. Entonces, la solución no son las rejas. Hoy día se cumple un nuevo aniversario de la tragedia de Heathrow en Inglaterra. Esa vez no fue una tragedia por barras bravas, fue un estadio sobreaforado donde la gente terminó aplastada contra las rejas. Yo lo que espero es que el Estado no le pida medidas que el club no está proponiendo y que no tienen un respaldo técnico y que al revés, la evidencia dice que van en la dirección contraria. Yo soy contrario a las rejas, pero en todo sentido. Yo Sí. soy partidario de aforos completos, resguardando la separación de barras porque es un realismo sin renuncia. Ojalá lleguemos al día de mañana como yo crecí, que yo digo, mi papá es hincha Unión, mi hermano es hincha Colo-Colo, yo era de la Católica, íbamos a reuniones dobles donde los tres nos sentábamos al lado y era una maravilla. Ojalá volvamos a eso, estamos lejos. Pero hoy día, claro, separemos las barras, por supuesto que sí, pero el resto, ¿por qué bajar a foros también? Sí. Bueno, esas son cosas que yo nunca compartí y que siempre luché y que sigo luchando porque creo que no van en el camino correcto. Sí, sí, un camino largo sin duda, pero que ojalá algún día, y ojalá a partir de ahora se empiece, aunque sea largo, pero que se empiece con algo. Andrés, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta jornada. Un abrazo grande. Encantado, Rodrigo, un abrazo grande. Vale, ahí está la palabra de Andrés Otero, que ha estado, por cierto, involucrado en temas de seguridad, a cargo del plan que ya el gobierno ha dicho que se extingue Estadio Seguro en medio de una semana difícil para todos, no solo para el fútbol ni para el deporte, una semana difícil para la nación, para nuestro país, después de los trágicos incidentes ante Fortaleza. Bueno, de esta manera cerramos nuestro podcast con la invitación siempre a juntarnos en este espacio cada semana. Que estén muy bien. Chao, chao.